El camino se cerró y no fue como lo imaginabas. No hubo estruendo ni advertencia. Simplemente ocurrió. Un día avanzabas con seguridad y al siguiente ya no sabías hacia dónde dar el paso. El silencio se volvió más pesado que el ruido y la pregunta comenzó a crecer por dentro. No porque faltara fe, sino porque faltaba claridad. Ese momento no me tomó por sorpresa. Yo estaba allí antes de que llegaras. Vi cómo tus fuerzas se agotaban poco a poco, cómo sostenías más de lo que podías, cómo callabas lo que dolía para seguir adelante. No detuve el camino para confundirte, sino para cuidarte. Hay pasos que no pueden seguir dándose sin dañar lo que yo mismo formé. Cuando te detuviste, pensaste que habías llegado demasiado lejos o que habías fallado en algo importante. Pensaste que el cierre era señal de error, de pérdida, de castigo. Pero no todo lo que se detiene es rechazo. A veces es resguardo. A veces es misericordia silenciosa. Te acostumbraste a avanzar midiendo resultados, evaluando progreso, sosteniendo el ritmo aunque el corazón ya no pudiera. Por eso el silencio se volvió necesario. No para castigarte, sino para que dejaras de huir de ti mismo. En la quietud se revelan verdades que el movimiento constante oculta. Estuve contigo cuando intentaste forzar respuestas y no llegaron. Estuve contigo cuando miraste alrededor buscando una puerta y solo encontraste paredes. Estuve contigo cuando el cansancio se volvió más honesto que la esperanza ruidosa. Mi presencia no depende de que comprendas lo que ocurre. No te pedí explicaciones. No te exigí fuerza. Solo permanecí. A veces eso es lo único que sana. Hay lugares del corazón que solo se abren cuando todo afuera se cierra. Lugares que no responden a órdenes ni a esfuerzo, sino a tiempo y permanencia. Allí trabajo sin prisa. Allí formo lo que no se rompe cuando vuelva el movimiento. No confundas este tiempo con inutilidad. No es vacío. Es profundidad. Mientras sientes que nada avanza, algo se ordena. Mientras crees que todo está detenido, raíces comienzan a afirmarse. Lo que nace en silencio suele sostener más que lo que nace en el ruido. No siempre hablo como esperas. No siempre explico. Hay momentos en los que cuidar es más importante que aclarar. Mostrar el camino antes de tiempo no siempre ayuda, a veces solo genera más ansiedad. Por eso sostengo antes de revelar. Mira con atención lo que este lugar ha despertado en ti. Has aprendido a escuchar de otra manera. Has dejado de fingir fortaleza. Has reconocido límites que antes negabas. Eso no te debilita. Te vuelve verdadero. Y la verdad es el suelo más firme que existe. No te pedí que llegaras aquí perfecto. Te pedí que llegaras vivo. Y llegaste. Cansado, sí. Confundido, quizá. Pero entero. Eso es suficiente para seguir obrando. El cansancio que ahora sientes no es enemigo. Es señal de que has dejado de pelear contra todo. Hay una diferencia entre rendirse y descansar. Tú no te rendiste a la desesperanza, comenzaste a descansar de la exigencia constante. Y en ese descanso mi presencia se vuelve más perceptible. No te apresures a interpretar este tiempo como pérdida. Hay estaciones que no se miden por frutos visibles. Hay temporadas que preparan más de lo que muestran. La tierra también descansa antes de volver a dar fruto, y nadie la llama estéril por ello. Permanece atento. No a las respuestas, sino a lo que se está formando en ti. A la paciencia nueva. A la compasión más profunda. A la manera distinta en que ahora miras a otros que también se detuvieron. Nada de eso es casual. No te pedí que entendieras este tramo. Te pedí que no huyeras de él. Y no huiste. Eso ya es caminar conmigo. Hay caminos que se abren solo después de que el corazón aprende a no correr. Caminos que no soportan prisa ni ambición. Caminos que requieren una fuerza distinta, más silenciosa, más humilde, más firme. Esa fuerza se está formando ahora. No midas este tiempo con la voz del miedo. No lo nombres fracaso. No lo etiquetes como retraso. Hay cosas que solo llegan cuando se aprende a esperar sin endurecerse. Estoy aquí. No al final del proceso, sino en medio. No cuando todo se resuelva, sino ahora. Mi cercanía no depende de tus logros ni de tu claridad. Depende de mi fidelidad. Sigue respirando. Sigue permaneciendo. No necesitas saber cuánto durará este tramo para atravesarlo conmigo. Basta con dar el paso que hoy sí puedes dar. El resto se revelará a su tiempo. El camino no se perdió. Se está formando de otra manera. Y mientras eso ocurre, no estás solo. Nunca lo estuviste. Aquí, en este lugar estrecho, sigo caminando contigo. Hay un aprendizaje silencioso que comienza cuando aceptas quedarte donde estás. No porque te resignes,
sino porque dejas de huir. Ese gesto, aunque parezca pequeño, abre un espacio que antes no existía. El alma, al no correr, empieza a escuchar con más claridad. No voces externas, sino lo que ha estado pidiendo atención desde hace tiempo. Te acostumbraste a moverte rápido, a resolver, a anticiparte. A sostener más de lo que te correspondía. Ese hábito parecía fortaleza, pero también te alejaba de ti. Por eso el camino se estrechó. No para quitarte algo, sino para devolverte algo que habías perdido en el avance constante. Aquí, donde ahora te encuentras, ya no puedes esconderte detrás de planes ni distracciones. El silencio te enfrenta con lo esencial. Y aunque al principio incomoda, ese encuentro no es enemigo. Es verdad. Una verdad que no acusa, que no humilla, que no exige. Una verdad que simplemente se muestra. Has notado que el tiempo se siente distinto. Los días no avanzan como antes. Las horas parecen más largas. Esa lentitud no es castigo. Es una invitación. Hay cosas que solo se comprenden cuando el ritmo se reduce. Hay heridas que solo se reconocen cuando deja de haber ruido alrededor. No todo lo que duele quiere irse de inmediato. Algunas cosas quieren ser escuchadas, atendidas, acompañadas. Cuando intentas eliminarlas a la fuerza, regresan con más peso. Cuando las miras sin miedo, comienzan a transformarse. Te he visto quedarte en silencio cuando antes habrías llenado el espacio con palabras. He visto cómo tu corazón, cansado de sostener apariencias, empezó a hablar con honestidad. Esa honestidad es terreno fértil. Allí trabajo sin prisa. No siempre lo que se forma se nota de inmediato. Hay procesos que ocurren bajo la superficie, como raíces que crecen en la oscuridad antes de que algo brote a la vista. Nadie aplaude ese crecimiento, pero sin él nada se sostiene después. No todo depende de ti. No todo se resuelve empujando. Que hay momentos en los que confiar es más sabio que insistir. Esa comprensión no te quita responsabilidad, te quita un peso que nunca fue tuyo. Has sentido la tentación de juzgar este tiempo con dureza, de llamarlo retroceso, de pensar que estás perdiendo algo valioso. Pero observa con más atención. Hay una profundidad nueva en tu manera de sentir. Hay una paciencia que antes no existía. Hay una mirada más amplia hacia los demás. Nada de eso nació del éxito rápido. Este lugar te está enseñando a permanecer sin endurecerte. A aceptar la fragilidad sin vergüenza. A reconocer límites sin despreciarte por ellos. Esa aceptación no te hace débil. Te hace íntegro. No te pedí que fueras invencible. Te pedí que fueras verdadero. Y aquí, donde ya no puedes fingir, estás aprendiendo a hacerlo. Hay una diferencia entre estar detenido y estar siendo formado. Desde fuera, ambos se parecen. Desde dentro, no. Lo que se forma aquí no se rompe cuando vuelvas a avanzar. Lo que se forma aquí no depende de circunstancias favorables para sostenerse. Has comenzado a notar que ya no reaccionas igual. Que ciertas urgencias perdieron fuerza. Que algunas preocupaciones ya no dominan todo tu día. Eso no significa que todo esté resuelto. Significa que algo se ordenó en su lugar correcto. Este tiempo te está enseñando a escuchar antes de hablar, a sentir antes de decidir, a descansar antes de seguir. No como una regla, sino como una sabiduría que nace de la experiencia. No mires este tramo como una pausa inútil. Míralo como un espacio donde se está afinando lo que más adelante necesitarás. Hay decisiones futuras que solo podrán tomarse con claridad si ahora aprendes a permanecer en silencio. No te pido que ames este lugar. Solo que no lo rechaces. Rechazarlo sería cerrar el corazón justo donde se está abriendo algo nuevo. He visto cómo, poco a poco, dejaste de luchar contra lo que no puedes cambiar ahora. Esa rendición no fue derrota. Fue descanso. Y en ese descanso comenzaste a respirar distinto. No siempre te mostraré hacia dónde vas. A veces cuidaré quién estás siendo. Porque no todos los caminos son para todas las versiones de ti. Algunas versiones necesitan morir para que otras puedan caminar sin romperse. Este tiempo no te está quitando vida. Te está devolviendo profundidad. Te está enseñando a habitar el presente sin exigirle que sea distinto. Te está mostrando que la paz no siempre llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejas de pelear con lo que es. Permanece atento a lo pequeño. A las intuiciones suaves. A las palabras que llegan sin ruido. A los gestos simples que ahora tienen más peso que antes. Allí también estoy. No midas este proceso con la prisa de otros. Cada historia tiene su ritmo. Cada corazón su temporada. Compararte solo te distrae de lo que está ocurriendo en ti.
Has aprendido a sentarte con tu cansancio sin huir de él. Has aprendido a mirar tu fragilidad sin despreciarla. Has aprendido a quedarte cuando antes habrías escapado. Eso es crecimiento, aunque no lo parezca desde afuera. Este lugar no es tu enemigo. Es un maestro silencioso. No habla mucho, pero enseña con profundidad. Quien atraviesa este tramo sin cerrarse ya no camina igual después. Sigue aquí. No porque no haya nada más, sino porque aquí se está formando lo que te sostendrá cuando vuelvas a avanzar. No te apresures a salir antes de tiempo. Hay cosas que solo maduran cuando se les da espacio. Estoy contigo en esta quietud. No esperando que todo termine, sino acompañándote mientras algo nuevo toma forma. Y cuando llegue el momento de moverte, no lo harás vacío. Llevarás contigo lo que aquí se está gestando. El camino sigue. No siempre visible. No siempre abierto. Pero sigue. Y mientras tanto, en este lugar donde aprendiste a permanecer, sigo caminando contigo. El silencio se volvió parte del paisaje sin que te dieras cuenta. Al principio lo rechazabas, lo llenabas con pensamientos, con recuerdos, con intentos de respuesta. Ahora ya no pesa igual. Sigue siendo silencio, pero no oprime. Acompaña. Como una presencia que no exige conversación para permanecer. Has notado cómo ciertas preguntas dejaron de insistir. No porque hayan sido respondidas, sino porque perdieron fuerza. Se quedaron ahí, pero ya no gobiernan. Hay cosas que, cuando se sueltan, dejan espacio para respirar mejor. El cuerpo se fue adaptando a este ritmo más lento. La mente también. Ya no se adelanta tanto. Ya no se anticipa a cada posibilidad. Descansa más en el presente, incluso cuando el presente no es cómodo. Ese descanso no vino de golpe. Se fue asentando, como se asienta la tierra después de la lluvia. A veces te sorprendes estando quieto sin ansiedad. No todo el tiempo, pero más que antes. Te das cuenta después. Como si algo se hubiera acomodado sin avisar. No hay celebración, no hay anuncio. Solo una calma discreta que aparece y se va, pero que ya conoces. Las noches también cambiaron. Siguen siendo noches, pero no todas son iguales. Algunas pesan menos. Otras siguen largas. Sin embargo, ya no te pierdes en ellas como antes. Hay una sensación distinta al atravesarlas. No de control, sino de compañía. El deseo de huir aparece todavía. No desapareció. Solo ya no manda. Lo reconoces, lo sientes, pero no siempre lo sigues. Hay momentos en los que decides quedarte, aunque no sepas por qué. Ese quedarse no es resignación. Es algo más profundo, más silencioso. Te has permitido mirar lo que antes evitabas. No de frente todo el tiempo, pero sí con más honestidad. Viejas heridas, cansancios antiguos, palabras no dichas. Nada de eso se resolvió de inmediato, pero tampoco te destruyó al mirarlo. Permaneciste. Y eso cambió algo. El paso de los días dejó marcas sutiles. No visibles desde afuera, pero reales. Una forma distinta de responder. Menos urgencia. Menos necesidad de explicar. Menos prisa por llegar a alguna parte. No porque ya no importe avanzar, sino porque el movimiento dejó de ser lo único valioso. En este lugar, donde nada parece ocurrir, ocurren cosas que no hacen ruido. El corazón se vuelve más amplio. La mirada menos dura. La exigencia pierde filo. No es que desaparezca, pero ya no corta igual. Hay recuerdos que regresan con otro tono. Situaciones pasadas que antes dolían más. Ahora siguen doliendo, pero no de la misma manera. Algo se ha suavizado. No se borró la historia, pero cambió la forma de cargarla. El futuro, que antes era una obsesión, ahora se siente más lejano. No ausente, solo menos apremiante. No porque no importe, sino porque ya no ocupa todo el espacio. Hay sitio para el ahora. Y ese ahora, aunque limitado, resulta habitable. Te das cuenta de que no todo silencio es vacío. Algunos silencios sostienen. Algunos silencios cuidan. Algunos silencios permiten que el alma se acomode sin presión. Este es uno de ellos. No siempre sabes qué decir cuando alguien te pregunta cómo estás. Las respuestas simples ya no alcanzan. A veces no respondes. A veces solo dices que sigues aquí. Y esa frase, aunque breve, es verdadera. El cansancio sigue apareciendo. No se fue. Pero ahora descansas de otra manera. No solo durmiendo, sino dejando de pelear con lo que no puedes cambiar hoy. Ese descanso no se aprende con palabras. Se va asentando con el tiempo. Hay una atención nueva a lo pequeño. A los gestos simples.
a los detalles que antes pasaban rápido. No porque ahora todo sea hermoso, sino porque todo está más cerca. El mundo se siente menos lejano. El ruido interior bajó un poco. No siempre. Hay días en que regresa con fuerza. Pero ya no te arrastra como antes. Sabes qué pasa. Sabes que no dura para siempre. Y eso te permite atravesarlo sin perderte. Este lugar, que al inicio parecía estrecho, se siente distinto ahora. No más amplio, pero sí menos amenazante. Te movías dentro de él con torpeza al principio. Ahora conoces sus bordes. Sabes dónde apoyarte. No te convertiste en alguien distinto de golpe. Sigues siendo tú. Con tus dudas, con tus deseos, con tus límites. Pero algo en la manera de estar cambió. Y ese cambio no necesita ser explicado para ser real. Hay momentos de gratitud que aparecen sin esfuerzo. No por todo lo vivido, sino por seguir respirando. Por no haberte roto. Por haber llegado hasta aquí. Esa gratitud no se anuncia. Se siente y se va. El corazón, que antes estaba tenso, se permite aflojar un poco. No siempre. No del todo. Pero más que antes. Y ese aflojamiento deja pasar aire donde antes solo había presión. No sabes cuánto tiempo más estarás aquí. No lo calculas. No lo cuentas. Lo atraviesas. Día a día. Paso a paso. A veces con claridad, a veces sin ella. Pero sigues. Y mientras sigues, algo se sostiene. No porque lo controles, sino porque no se ha ido. Está ahí, incluso cuando no lo nombras. Incluso cuando no lo sientes con fuerza. Incluso cuando dudas. Este lugar no te definió por completo, pero dejó huella. No una herida abierta, sino una profundidad nueva. Algo que permanece incluso cuando el camino vuelva a abrirse. Porque cuando se abra, de una forma u otra, no saldrás igual que entraste. No más fuerte en apariencia, quizá. Pero más verdadero. Más atento. Menos dispuesto a perderte por correr. Y aunque ahora no se vea salida, eso ya no pesa igual. No porque haya aparecido una puerta, sino porque el corazón aprendió a habitar este espacio sin romperse. Aquí sigues. Respirando. Caminando por dentro. Y eso, aunque nadie lo vea, es movimiento real. El paso del tiempo dejó de sentirse como una amenaza constante. No porque todo se haya ordenado, sino porque el corazón ya no se mide solo por lo que falta. Hay días que siguen siendo largos, noches que todavía pesan, pero ya no te pierdes en ellas como antes. Algo se sostiene incluso cuando el ánimo baja. La espera se volvió más silenciosa. No desapareció, pero cambió su forma. Ya no se llena de exigencias ni de reclamos constantes. Está ahí, presente, como un espacio que se atraviesa sin tanto ruido interior. A veces duele. Otras veces cansa. Pero no te desborda. Te has permitido descansar sin justificarte. No siempre, no de manera perfecta, pero más que antes. Descansar dejó de ser un lujo o una culpa. Se volvió una necesidad honesta. Y en ese descanso, el peso que cargabas comenzó a repartirse de otra manera. Hay pensamientos que antes te dominaban y ahora pasan más rápido. No porque ya no importen, sino porque ya no ocupan todo el horizonte. Se presentan, se sienten, y luego siguen su camino. Ya no gobiernan cada decisión ni cada respiración. El cuerpo también lo nota. La tensión no se fue por completo, pero ya no está siempre al límite. Hay momentos de aflojamiento, de quietud real. No porque todo esté bien, sino porque ya no luchas todo el tiempo contra lo que es. Las palabras que escuchas de otros llegan distinto. Algunas te tocan más hondo. Otras ya no te hieren igual. No porque seas indiferente, sino porque algo se acomodó por dentro. El filtro cambió. La mirada se volvió menos reactiva. Te encuentras recordando situaciones pasadas sin el mismo peso. No se borraron. Siguen ahí. Pero ahora aparecen con una distancia nueva. No para negarlas, sino para que no te definan por completo. La historia sigue siendo parte de ti, pero ya no es una jaula cerrada. Hay días en los que todo parece igual. La rutina, el lugar, las circunstancias. Y aún así, no es exactamente lo mismo. Algo se mueve sin anunciarse. No se ve desde afuera. Se percibe después, cuando reaccionas distinto o cuando el silencio no incomoda tanto. El deseo de controlar sigue apareciendo. No desapareció. Pero ya no siempre gana. Hay momentos en los que lo reconoces y lo dejas pasar. No porque sea fácil, sino porque forzarlo ya no te trae paz. El tiempo dejó de sentirse como un enemigo que corre en tu contra. Ya no cuentas cada día con la misma ansiedad.
Hay un ritmo más lento, menos exigente. No siempre cómodo, pero más real. Las comparaciones perdieron fuerza. No porque no aparezcan, sino porque ya no te arrastran igual. El camino de otros dejó de ser una medida constante. Tu paso, aunque distinto, se siente propio. Y eso alivia. El silencio exterior se volvió menos incómodo. Ya no necesitas llenarlo todo. Hay momentos en los que simplemente estás. Sin justificarte. Sin producir. Sin responder. Ese estar, aunque simple, sostiene más de lo que imaginas. La esperanza cambió de tono. Ya no es una expectativa ruidosa que exige resultados inmediatos. Es más sobria. Más callada. No promete fechas ni finales claros. Acompaña sin presionar. El cansancio sigue apareciendo al final de algunos días. Pero ahora descansas distinto. No solo el cuerpo. También la mente. También el corazón. Descansas de pelear con lo que hoy no se mueve. Hay una atención nueva hacia lo que antes pasaba desapercibido. Un gesto. Una palabra sencilla. Un momento breve de calma. No porque ahora todo sea especial, sino porque ya no todo pasa de largo. El futuro sigue siendo incierto. No se aclaró de golpe. No se dibujó con líneas firmes. Pero ya no se siente tan amenazante. No porque tengas respuestas, sino porque ya no dependes tanto de ellas para seguir. Sigues siendo tú. Con tus dudas, con tus deseos, con tus límites. Pero algo en la manera de habitarte cambió. Y ese cambio no necesita nombre. Hay una forma distinta de atravesar el día. Menos urgencia. Menos tensión constante. No siempre. No en todo momento. Pero suficiente como para notarlo cuando falta. El corazón se permitió aflojar un poco. No del todo. No siempre. Pero más que antes. Y ese aflojamiento dejó pasar aire donde antes solo había presión. No sabes cuánto durará este tiempo. No lo calculas. No lo planeas. Lo atraviesas. A veces con más calma, a veces con más cansancio. Pero sigues. Y mientras sigues, algo permanece. No se anuncia. No se impone. No desaparece cuando dudas. Está ahí. Incluso cuando no lo nombras. Incluso cuando no lo sientes con fuerza. Este lugar ya no se siente igual que al inicio. No porque haya cambiado por fuera, sino porque tú ya no eres exactamente el mismo que llegó. Algo se asentó. Algo se acomodó. Algo se volvió más firme. El camino no se abrió aún. Pero tampoco te aplasta como antes. Hay espacio para respirar. Hay espacio para estar. Hay espacio para seguir. Y así, paso a paso, sin prisa, sin anuncios, sigues caminando por dentro. Aunque no se vea desde afuera. Aunque nadie lo note. Aunque no tenga nombre. Aquí sigues. Y yo sigo contigo. El día avanza y tú avanzas con él, aunque no siempre se note. A veces los pasos son tan pequeños que parecen quietud. Aún así, hay movimiento. No hacia afuera, sino hacia adentro. No con ruido, sino con una presencia que se mantiene. La rutina se parece a la de ayer. Las mismas paredes, los mismos caminos, las mismas preguntas que regresan de vez en cuando. Y sin embargo, no todo pesa igual. Hay momentos breves en los que el pecho se afloja sin razón aparente. No duran mucho, pero existen. Y cuando se van, dejan una huella leve, como si algo hubiera pasado sin anunciarse. El tiempo dejó de exigir respuestas inmediatas. Ya no empuja con la misma fuerza. Hay días en los que simplemente transcurre. Eso, que antes habría sido insoportable, ahora resulta posible. No porque todo esté bien, sino porque el corazón ya no pelea contra cada segundo. El silencio sigue presente. No siempre amable, no siempre ligero. Pero ya no te empuja a huir de inmediato. A veces te sientas con él. Otras lo atraviesas sin nombrarlo. En ambos casos, no te pierdes. Hay pensamientos que regresan como viejos conocidos. Se presentan con la misma forma, las mismas palabras. Antes te arrastraban. Ahora pasan un poco más lejos. Los miras sin seguirlos del todo. No siempre. No en cada ocasión. Pero lo suficiente como para no ahogarte en ellos. El cansancio se manifiesta de maneras distintas. No solo como agotamiento físico, sino como una fatiga más profunda. Una que no se alivia durmiendo. Esa fatiga te acompaña algunos días. Otro se retira. Cuando llega, ya no te sorprende. Sabes que está ahí. La atraviesa sin exigirle que se vaya. El cuerpo se volvió más honesto. Señala límites sin pedir permiso. Te detienes antes de romperte.
No porque lo hayas planeado, sino porque algo interno lo pide. Escuchas más esas señales. No siempre con agrado, pero con atención. Las palabras de otros ya no resuenan igual. Algunas entran y salen sin dejar marca. Otras se quedan un momento más. No por su fuerza, sino porque tocan algo que ya estaba abierto. No buscas consejo con la misma urgencia. A veces basta con ser escuchado. O con no decir nada. Las noches siguen siendo noches. Algunas traen descanso. Otras traen vigilia. Cuando no llega el sueño, el tiempo se alarga. Antes, ese alargamiento era angustia. Ahora, aunque incómodo, no siempre se vuelve amenaza. Permaneces. Respiras. Pasan las horas. El recuerdo de lo que esperabas aparece de vez en cuando. No como reproche, sino como una sombra suave. Te preguntas cómo habría sido si las cosas hubieran seguido otro rumbo. Esa pregunta no se responde. Se deja estar. Y luego se va. Hay momentos en los que el futuro parece demasiado lejano. No porque no exista, sino porque no se deja ver. En esos momentos, el presente ocupa todo. Y el presente, aunque limitado, se sostiene. El ruido del mundo continúa. No se detuvo por tu pausa. Las vidas ajenas siguen avanzando. A veces eso pesa. Otras veces no. Hay días en los que miras desde lejos y sigues. Sin compararte tanto. Sin medirte constantemente. El deseo de entender no desapareció. Sigue ahí, esperando claridad. Pero ya no grita igual. Se sienta. Observa. Espera. No exige respuestas inmediatas. Hay una manera distinta de atravesar el día. Menos anticipación. Menos tensión previa. No siempre. No en todo momento. Pero lo suficiente como para notar la diferencia cuando regresa la prisa. La atención se posa más en lo cercano. En lo que está a la mano. En lo que ocurre ahora. No porque lo demás no importe, sino porque esto es lo que hay. Y eso alcanza. Algunas emociones llegan sin aviso. Tristeza. Nostalgia. Un cansancio que no tiene nombre. No se las expulsa. Se las deja pasar. No se quedan para siempre. Ninguna lo hace. El lugar donde estás ya no se siente tan ajeno. Lo recorres con menos resistencia. Conoces sus límites. Sabes dónde apoyarte. No es cómodo, pero ya no es completamente extraño. El paso de los días deja marcas invisibles. No se ven desde afuera. No se cuentan. Se sienten después, cuando algo que antes dolía no duele igual. O cuando una reacción que antes era inmediata ahora tarda un poco más en aparecer. Hay instantes breves de quietud real. No duran mucho. A veces llegan mientras haces algo simple. A veces cuando no haces nada. No los fuerzas. Aparecen y se van. Dejan un rastro ligero. El lenguaje interior cambió de tono. Ya no se exige tanto. Ya no se reprocha con la misma dureza. No porque todo esté resuelto, sino porque el cansancio pidió tregua y fue escuchado. La presión por definirlo todo disminuyó. No se fue del todo. Pero ya no gobierna cada pensamiento. Hay espacio para no saber. Para no decidir. Para no explicar. El camino exterior sigue sin mostrarse con claridad. No hay señales evidentes. No hay anuncios. Y aún así, no todo se siente detenido. Algo avanza sin prisa. Te encuentras respirando más profundo en ciertos momentos. No lo notas de inmediato. Te das cuenta después. Como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. Hay una manera distinta de atravesar el miedo. No desapareció. Sigue ahí, apareciendo de vez en cuando. Pero ya no ocupa todo el espacio. Se mueve. Cambia de forma. No se instala para siempre. El paso del tiempo deja de sentirse como una amenaza constante. No porque se haya vuelto amable, sino porque ya no lo enfrentas con la misma rigidez. Hay flexibilidad donde antes solo había tensión. Las preguntas siguen. No se fueron. Pero ya no todas exigen respuesta. Algunas solo acompañan el camino. Otras se diluyen con el paso de los días. Este lugar, aunque limitado, se volvió transitable. No cómodo, no ideal. Transitable. Y eso basta para seguir. Aquí estás. Respirando. Sosteniéndote. Y mientras el camino afuera sigue sin abrirse del todo, algo dentro permanece firme. No por fuerza. No por control. Simplemente porque no se ha ido. Y yo sigo aquí. El día comienza sin promesas nuevas. La luz entra como siempre, sin anunciar cambios. Y aún así, hay algo distinto en la forma de recibirlo. No es entusiasmo. Tampoco resignación.
Es una disposición silenciosa que no busca interpretar cada cosa. Te mueves dentro de este tiempo con una atención distinta. No porque todo importe más, sino porque ya no todo se descarta de inmediato. Hay espacio para lo que antes se empujaba fuera. No por elección consciente, sino porque el cuerpo y el ánimo ya no sostienen la misma dureza. El silencio ya no se siente tan extraño. A veces pesa, a veces acompaña. No siempre sabes cuál de las dos cosas está ocurriendo. No importa. Lo atraviesas. Sigues. No te detienes a juzgarlo. Hay momentos en los que el recuerdo del inicio regresa. Aquellos días en los que todo parecía más claro, más abierto. No vuelve con reproche, sino como una imagen lejana. La miras pasar. No te aferras. No la persigues. El paso de las horas deja menos marcas de ansiedad. No porque la incertidumbre se haya ido, sino porque ya no aprieta igual. El pecho se cierra menos. La respiración encuentra su ritmo sin que tengas que buscarlo. A veces el cansancio se manifiesta de forma inesperada. En medio de una tarea simple. En una conversación breve. No llega con violencia. Llega como una señal discreta. Te detienes. No siempre puedes hacerlo del todo, pero lo notas. Y eso cambia algo. Las palabras que antes te agitaban ahora pasan sin tanta fuerza. No todas. Algunas siguen tocando fibras sensibles. Pero ya no desatan la misma tormenta interior. Hay una distancia leve que permite sostenerla sin romperte. El mundo sigue girando con su ritmo habitual. Noticias, voces, movimientos. Nada se detuvo porque tú te detuvieras. Y sin embargo, ya no te sientes obligado a seguir cada impulso externo. Puedes observar sin entrar del todo. Puedes escuchar sin responder de inmediato. Las noches traen su propio pulso. Algunas suaves. Otras inquietas. Cuando el sueño no llega, no siempre aparece el desasosiego. A veces solo hay vigilia. Pasan pensamientos. Pasan recuerdos. Pasan imágenes. No todos se quedan. El deseo de que algo se aclare aparece de vez en cuando. No como exigencia, sino como anhelo leve. No lo empujas. Lo dejas estar. Sabes que no todo se responde en el momento en que se formula la pregunta. Hay instantes breves en los que el cuerpo se relaja sin aviso. Como si soltara una carga que llevaba tiempo sosteniendo. Duran poco. Pero son reales. Y cuando se van, dejan una sensación de alivio que no necesita explicación. Las comparaciones aparecen menos. No desaparecen, pero pierden fuerza. Ya no te mides con la misma severidad. No porque te conformes, sino porque el juicio constante agotó su propia energía. El presente ocupa más espacio. No porque el futuro haya dejado de importar, sino porque hoy se siente suficiente para ser atravesado. Mañana vendrá cuando tenga que venir. Hoy basta. Algunas emociones llegan sin nombre. No sabes bien qué son. No intentas definirlas. Permanecen un momento y luego se disuelven. No te asustan como antes. Las dejas pasar. El lugar en el que estás ya no se siente tan ajeno. Lo recorres con menos resistencia. Sabes dónde sentarte. Sabes cuándo detenerte. Sabes cuándo seguir. No porque tengas un mapa, sino porque conoces el terreno. La mente ya no corre con la misma velocidad. Se adelanta menos. Se agota menos rápido. Hay pausas naturales que aparecen sin ser forzadas. En esas pausas, el ruido baja. No todo el día es así. Hay horas en las que regresa la inquietud. Hay momentos en los que la pregunta vuelve con fuerza. Pero ya no ocupa todo. Se mueve. Cambia. No se instala para siempre. La respiración se vuelve una aliada silenciosa. No la controlas. Te acompaña. A veces más profunda. A veces más corta. Siempre presente. Siempre suficiente para este momento. El tiempo, que antes parecía una amenaza constante, ahora pasa sin tanto enfrentamiento. No porque se haya vuelto amable, sino porque ya no lo miras como enemigo todo el tiempo. Hay días en los que no ocurre nada digno de ser contado. Y aún así, no se sienten vacíos. Simplemente pasan. Y eso, por ahora, es suficiente. Las preguntas más grandes se mantienen en el fondo. No desaparecieron. Pero ya no exigen atención inmediata. Esperan. Saben esperar. El silencio interior tiene otra textura. No es ausencia. Es espacio. Espacio donde no necesitas demostrar nada. Donde no tienes que sostener una imagen. Donde simplemente estás. Este lugar, aunque limitado, se volvió habitable. No porque haya cambiado, sino porque ya no lo atraviesas con la misma resistencia.
Te mueves dentro de él con más suavidad. El cuerpo responde de otra manera al estrés. Se tensa menos. O se relaja más rápido. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo notas. El paso de los días deja huellas pequeñas. No se anuncian. No se celebran. Se reconocen después, cuando algo que antes desbordaba ahora solo roza. Hay momentos de quietud que no se buscan. Llegan mientras lavas, caminas, miras por la ventana. No duran. No se retienen. Se agradecen sin palabras. El camino exterior sigue sin mostrarse con claridad. No hay señales visibles. No hay puertas abiertas aún. Pero ya no te sientes atrapado de la misma manera. Aquí sigues. Con lo que hay. Sin certezas nuevas. Y mientras el afuera permanece incierto, algo dentro se sostiene sin hacer ruido. No se impone. No se defiende. Simplemente permanece. Y yo sigo aquí. El tiempo siguió avanzando sin pedir permiso. No se detuvo para explicarte nada. Simplemente continuó. Y tú continuaste con él, a tu manera, con tus pausas, con tus silencios, con ese ritmo que ya no se parece al de antes. No porque lo decidieras, sino porque así ocurrió. El espacio que habitas ahora se siente distinto. No más amplio, no más cómodo, pero menos hostil. Ya no te empuja a salir de inmediato. Te permite quedarte sin sentir que algo terrible va a ocurrir si no te mueves. Ese permiso no vino de afuera. Se instaló poco a poco, sin anuncio. La espera dejó de ser un peso constante. Sigue ahí, presente, pero ya no oprime igual. No exige respuestas cada mañana. A veces incluso se olvida de sí misma. Y cuando regresa, no arrasa con todo. Se queda en un segundo plano, como un murmullo lejano. Hay días en los que te sorprendes respirando con más profundidad. No porque todo esté bien, sino porque algo se aflojó sin pedirte opinión. El cuerpo encuentra momentos de descanso incluso en medio de la incertidumbre. No los fuerzas. Aparecen. La mente ya no corre como antes. Se adelanta menos. Imagina menos escenarios. No todos los pensamientos desaparecieron, pero muchos perdieron intensidad. Pasan, se presentan, se van. No todos dejan huella. El presente se volvió más cercano. No siempre amable, no siempre claro, pero cercano. Ya no lo evitas con tanta urgencia. Hay días en los que simplemente estás. Sin evaluar. Sin medir. Sin planear más allá de lo necesario. El deseo de entender sigue apareciendo. No se fue. Pero ahora no ocupa todo el espacio. Convive con el no saber. Se sienta junto a él. Espera. No empuja. Hay momentos breves en los que el corazón se siente más liviano. No duran mucho. No se sostienen. Pero existen. Y cuando aparecen, no los cuestionas. Los atraviesas. Luego continúas. El ruido exterior sigue. Voces, movimientos, demandas. Nada se detuvo porque tú cambiaras de ritmo. Y aún así, no todo te arrastra como antes. Puedes mirar sin entrar del todo. Escuchar sin responder de inmediato. Las palabras que escuchas llegan con otro peso. Algunas ya no hieren igual. Otras se quedan más tiempo. No porque sean más fuertes, sino porque algo dentro está más abierto. Las noches siguen trayendo su propio pulso. Hay descanso y hay vigilia. Cuando no llega el sueño, el tiempo se alarga. Antes, ese alargamiento era angustia. Ahora, a veces es solo tiempo. Pasa. El recuerdo de lo que esperabas vuelve de vez en cuando. No como reclamo, sino como una imagen que cruza. La miras. No te aferras. No la rechazas. Sigue su camino. Hay instantes en los que el cuerpo se detiene sin que lo ordenes. Te sientas. Te recuestas. Pausas. No siempre puedes hacerlo cuando lo necesitas, pero lo reconoces cuando ocurre. El miedo aparece de forma distinta. No desapareció. Cambió de lugar. Ya no ocupa todo. Se mueve. Se transforma. No se instala para siempre. El tiempo dejó de sentirse como una amenaza constante. No porque se haya vuelto predecible, sino porque ya no lo enfrentas con la misma rigidez. Hay flexibilidad donde antes solo había tensión. Algunas emociones llegan sin nombre. No sabes bien qué son. No intentas definirlas. Permanecen un momento y luego se disuelven. No te asustan como antes. El lugar en el que estás ya no se siente tan ajeno. Lo recorres con menos resistencia. Sabes dónde apoyarte. Sabes cuándo detenerte. Sabes cuándo seguir. No porque tengas un mapa, sino porque conoces el terreno.
La mente descansa en momentos inesperados. No siempre. No todo el día. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo notas después. Hay días en los que no pasa nada digno de ser contado. Y aún así, no se sienten vacíos. Simplemente pasan. Y eso, por ahora, alcanza. Las preguntas grandes permanecen en el fondo. No desaparecieron. Pero ya no exigen atención inmediata. Esperan. Saben esperar. El silencio interior tiene otra textura. No es ausencia. Es espacio. Espacio donde no necesitas demostrar nada. Donde no tienes que sostener una imagen. Donde simplemente estás. Este lugar, aunque limitado, se volvió transitable. No cómodo. No ideal. Transitable. Y eso basta para seguir. El cuerpo responde de otra manera al estrés. Se tensa menos. O se relaja más rápido. No siempre. Pero sucede. El paso de los días deja huellas pequeñas. No se anuncian. No se celebran. Se reconocen después, cuando algo que antes desbordaba ahora solo roza. Hay momentos de quietud que llegan sin ser buscados. Mientras caminas. Mientras miras. Mientras haces algo simple. No duran. No se retienen. Se van. El camino exterior sigue sin mostrarse con claridad. No hay señales visibles. No hay puertas abiertas aún. Pero ya no te sientes atrapado de la misma manera. Aquí sigues. Con lo que hay. Sin respuestas nuevas. Y mientras el afuera permanece incierto, algo dentro se sostiene sin hacer ruido. No se impone. No se defiende. Permanece. Y yo sigo aquí. El paso del tiempo no se anuncia. No toca la puerta ni pide permiso. Simplemente ocurre. Y tú sigues ahí, dentro de ese transcurrir, con días que parecen iguales y otros que pesan un poco más. No todos se distinguen entre sí, pero ninguno pasa vacío del todo. Hay una forma distinta de atravesar las horas. No siempre clara, no siempre serena, pero más habitable. El cuerpo ya no se tensa desde que amanece. La mente no corre tan rápido hacia lo que falta. El presente ocupa su lugar, aunque no lo comprendas del todo. A veces te descubres mirando sin prisa. Un gesto sencillo. Una escena común. Algo que antes habría pasado sin dejar rastro. Ahora se queda un instante más. No porque sea extraordinario, sino porque ya no todo pasa de largo. Las palabras que guardabas comienzan a acomodarse por dentro. No todas buscan salir. Algunas solo necesitan ser escuchadas en silencio. Permanecen un momento y luego se aquietan. No hacen ruido, pero dejan espacio. El cansancio sigue visitándote. No se fue. Pero ya no llega con reproche. Se manifiesta, se siente, se atraviesa. No siempre puedes detenerte cuando aparece, pero lo reconoces. Y ese reconocimiento cambia la forma en que lo sostienes. Hay días en los que la incertidumbre vuelve a presentarse con fuerza. No avisa. Aparece como una sombra que se posa sin preguntar. Antes te paralizaba. Ahora, aunque incomoda, no te detiene por completo. Caminas con ella. No la expulsas. No te rinde. El futuro sigue siendo un territorio abierto. No se cerró ni se definió. Pero ya no pesa como amenaza constante. No porque se haya vuelto claro, sino porque dejaste de exigirle que te tranquilice hoy. El silencio interior se volvió más familiar. No siempre amable, pero reconocible. Ya no te empuja a llenarlo todo. Puedes quedarte ahí un momento. A veces más. A veces menos. Pero no huyes de inmediato. Las noches traen su propio lenguaje. Algunas descansan. Otras inquietan. Cuando el sueño no llega, el tiempo se estira. Antes ese estiramiento era angustia pura. Ahora, a veces, es solo tiempo que pasa. Respiras. Esperas. No todo pensamiento se queda. El recuerdo de lo que no fue aparece de vez en cuando. No como reclamo, sino como una imagen que cruza. La miras. No te quedas ahí. No la persigues. Sigue su curso. Hay una forma distinta de estar contigo mismo. Menos dura. Menos exigente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas castigarte para avanzar. El juicio perdió fuerza. No desapareció, pero ya no gobierna. El cuerpo responde de otra manera al día. Se tensa menos ante lo imprevisto. O se recupera más rápido. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, se nota después. Las comparaciones aparecen cada vez menos. No se fueron del todo. Pero ya no te arrastran con la misma intensidad. El camino ajeno se ve desde lejos. El tuyo se siente más cercano.
Hay momentos en los que simplemente estás. Sin preguntas grandes. Sin expectativas. Sin urgencias. No duran mucho. No se sostienen. Pero existen. Y cuando se van, dejan una sensación de alivio suave. El lugar donde te encuentras ya no se siente tan estrecho. No se amplió. No cambió. Pero tú te mueves dentro de él con menos resistencia. Conoces sus bordes. Sabes cuándo sentarte. Sabes cuándo seguir. Las emociones llegan con distintos rostros. Algunas conocidas. Otras nuevas. No intentas ordenarlas. Las dejas pasar. No todas piden respuesta. Algunas solo piden espacio. El tiempo, que antes parecía empujarte, ahora transcurre con menos confrontación. No porque se haya vuelto amable, sino porque ya no luchas contra cada segundo. Hay días sin nada memorable. Y aún así, no se sienten perdidos. Pasan. Y eso basta. No todo tiene que ser significativo para sostener la vida. Las preguntas más profundas permanecen. No desaparecieron. Pero ya no exigen atención inmediata. Se quedaron al fondo, como un río que sigue su curso sin desbordarse. El silencio interior se vuelve un lugar al que puedes entrar sin miedo. No siempre con gusto, pero sin huida. Allí no tienes que demostrar nada. No tienes que explicar nada. Simplemente estás. No hay anuncios. No hay puertas abiertas aún. Pero ya no se vive como encierro absoluto. Hay espacio para respirar. Hay espacio para seguir. Y mientras caminas por dentro, sin prisa, sin mapas claros, algo permanece. No se impone. No se defiende. No se va cuando dudas. Está ahí, incluso cuando no lo nombras. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han acompañado tu silencio, tu cansancio o tu espera, quedarte también es una forma de cuidado. Suscribirte a este espacio no es un gesto automático. Es una manera de seguir caminando acompañado, de volver cuando lo necesites, de escuchar cuando el ruido del mundo pesa más de la cuenta. Aquí no se ofrecen respuestas rápidas. Se ofrece compañía. Se ofrece palabra que sostiene. Permanecer es, a veces, el acto más sencillo y más profundo. El camino exterior sigue formándose a su ritmo. No se apresura. No se explica. Pero mientras tanto, sigues aquí. Respirando. Atravesando los días con lo que hay. Y yo sigo contigo. No al final del trayecto, sino en medio. No cuando todo se aclare, sino ahora. La vida sigue pasando por delante de tus ojos con su ritmo propio. No se detiene para preguntarte cómo estás ni para explicarte lo que viene. Avanza. Y tú avanzas con ella, a veces con paso firme, a veces apenas sosteniéndote. Ninguna de esas formas te aparta de mi cercanía. Hay días en los que el amanecer llega sin promesas. La luz entra igual que siempre, toca las mismas superficies, despierta los mismos sonidos. Y aún así, algo se mueve por dentro con una calma que no necesita nombre. No es alegría desbordada. Tampoco ausencia de dolor. Es una quietud que se instala sin pedir permiso. El cansancio aparece en momentos inesperados. No siempre cuando termina el día. A veces surge al empezar. Se siente en el cuerpo, en la mirada, en la forma de responder. No lo expulsas. Lo atraviesas. Te acompaña sin dominarte. Las preguntas no desaparecieron. Siguen ahí, circulando, buscando un lugar donde posarse. No todas encuentran respuesta. Algunas solo pasan. Otras se quedan un poco más. Ninguna te define por completo. El silencio, que antes incomodaba, ahora se presenta con distintos matices. Hay silencios densos. Hay silencios ligeros. Hay silencios que simplemente están. No todos pesan. No todos asustan. Algunos sostienen sin que lo notes. El recuerdo de otras etapas regresa de vez en cuando. No siempre con nostalgia. A veces solo como una imagen que cruza. La miras. Reconoces lo que fue. No te quedas ahí. Sigues respirando. El cuerpo responde con señales claras cuando necesita pausa. No siempre puedes obedecerlas de inmediato, pero las escuchas. Ya no te sorprenden. Se volvieron parte del lenguaje cotidiano. Las palabras que escuchas de otros llegan con distinto impacto. Algunas rebotan sin dejar huella. Otras se quedan un instante más. No por su fuerza, sino por la forma en que resuenan con lo que ya está abierto dentro de ti. El tiempo pasa sin la misma urgencia de antes. No porque se haya vuelto generoso, sino porque ya no te enfrentas a él como a un enemigo. Hay días largos. Hay días breves. Ambos se atraviesan. Las noches siguen trayendo su propio pulso.
Cuando el sueño llega, descansas. Cuando no llega, permaneces. No todo pensamiento se convierte en tormenta. Algunos se disuelven sin arrastrarte. El deseo de claridad aparece en ciertos momentos. No exige. Espera. Se queda a un lado, observando. Ya no empuja cada decisión. El presente ocupa más espacio. No porque sea cómodo, sino porque es lo que hay. Y eso basta para estar aquí ahora. Mañana vendrá después. Hay emociones que aparecen sin aviso. Tristeza suave. Cansancio hondo. Un alivio inesperado. No intentas ordenarlas. Las dejas pasar. Ninguna se queda para siempre. El lugar donde te encuentras ya no se siente extraño. Lo recorres con una familiaridad nueva. Sabes dónde apoyarte. Sabes cuándo detenerte. Sabes cuándo seguir. No porque tengas certezas, sino porque conoces tus propios límites. La mente se aquieta en momentos breves. No dura mucho. No se sostiene. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo notas después, como si algo se hubiera acomodado sin pedirte permiso. El ruido del mundo continúa. No disminuyó. No se adaptó a tu paso. Y aún así, ya no te arrastra con la misma fuerza. Puedes observar sin entrar del todo. Escuchar sin responder de inmediato. Hay días en los que nada parece importante. Y aún así, no se sienten vacíos. Pasan. Y eso alcanza para seguir. El miedo aparece de vez en cuando. No se fue. Cambió de forma. Ya no ocupa todo el espacio. Se mueve. Se transforma. No se instala como antes. La respiración encuentra su ritmo en medio de todo. No la controlas. Te acompaña. A veces más profunda. A veces más corta. Siempre suficiente para este momento. Las comparaciones perdieron fuerza. No desaparecieron, pero ya no dominan cada pensamiento. El camino de otro se ve desde lejos. El tuyo se siente más cercano. Hay instantes de alivio que llegan sin ser buscados. Mientras haces algo simple. Mientras miras por la ventana. Mientras caminas. No duran. No se retienen. Se agradecen sin palabras. El juicio interior bajó de volumen. No se apagó del todo, pero ya no grita. Se escucha más bajo. Y eso cambia la forma de atravesar el día. Las expectativas se acomodan sin hacer ruido. Algunas se sueltan. Otras se transforman. No todas se cumplen. No todas pesan igual. El paso de los días deja marcas invisibles. No se cuentan. No se celebran. Se sienten después, cuando algo que antes dolía ahora solo roza. Hay una manera distinta de estar contigo mismo. Menos dura. Menos exigente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas castigarte para seguir. El cuerpo responde con más honestidad al cansancio. Te detienes antes de romperte. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo reconoces. El futuro sigue siendo abierto. No se definió. No se dibujó con líneas firmes. Pero ya no pesa como amenaza constante. No porque haya respuestas, sino porque no dependes de ellas para respirar hoy. Aquí sigues. Con lo que hay. Sin certezas nuevas. Y mientras avanzas así, con días claros y otros más densos, mi presencia no se mueve. No se adelanta. No se queda atrás. Camina a tu lado, en cada respiración, en cada pausa, en cada paso que hoy sí puedes dar. No necesitas entender para seguir. No necesitas ver para caminar. Aquí estoy. Y aquí sigo. El día llega sin anunciar lo que traerá. La luz entra como siempre, sin prometer alivio ni exigir nada. Toca el suelo, las paredes, los objetos que ya conoces. Y tú estás ahí para recibirla, con lo que hay, con lo que eres hoy. No hace falta más para comenzar. El ritmo del mundo continúa. No se adapta a tu paso ni se detiene para explicarte nada. Y aún así, ya no te sientes obligado a seguir cada impulso externo. Hay momentos en los que miras desde dentro. Otros en los que sigues. Ambas cosas conviven sin conflicto. El cuerpo se mueve con una atención distinta. No siempre con fuerza, no siempre con energía plena, pero con honestidad. Se detiene cuando lo necesita. Avanza cuando puede. No hay negociación con lo que hoy no está disponible. Se atraviesa el día con lo que hay. Las horas transcurren con su propio peso. Algunas se deslizan sin dejar marca. Otras se sienten más densas. No todas piden ser entendidas. No todas exigen respuesta. Pasan. Y tú pasas con ellas. Hay recuerdos que aparecen sin aviso. No buscan ser explicados. Solo se presentan. Los miras.
Reconoces lo que fue. No te quedas atrapado. Respiras. Continúas. El silencio interior se manifiesta de formas distintas. A veces es suave. A veces incómodo. A veces apenas perceptible. No intentas definirlo. Lo dejas estar. Ya no es un enemigo que deba ser vencido. El cansancio llega de manera irregular. No siempre cuando termina el día. A veces aparece al comenzar. Se siente en la espalda, en la mirada, en la forma de responder. No lo expulsas. Lo sostienes como puedes. No te quiebra. Las palabras que antes parecían necesarias ahora se reducen. No todo necesita ser dicho. No todo necesita explicación. Hay una economía nueva en el lenguaje. Menos ruido. Más espacio. El deseo de controlar se presenta de vez en cuando. No se fue. Cambió de forma. Aparece como impulso breve. No siempre se sigue. A veces se observa y se deja pasar. Eso basta. El tiempo deja de ser una cuenta regresiva constante. No porque se haya vuelto amable, sino porque ya no lo enfrentas con la misma rigidez. Hay flexibilidad donde antes solo había presión. Las noches siguen llegando con su propio pulso. Algunas traen descanso. Otras traen vigilia. Cuando el sueño no aparece, no todo pensamiento se convierte en amenaza. Algunos se disuelven. Otros pasan sin quedarse. El presente ocupa más espacio. No porque sea cómodo, sino porque es lo que hay. Y eso alcanza para estar aquí. El mañana no se adelanta. Espera su turno. Hay emociones que se presentan sin nombre. No intentas ordenarlas. No buscas resolverlas. Permanecen un momento. Luego se van. Ninguna se queda para siempre. El lugar que habita se volvió reconocible. No por familiaridad absoluta, sino porque ya no lo recorres con resistencia constante. Conoces sus bordes. Sabes cuándo detenerte. Sabes cuándo seguir. La mente descansa en momentos inesperados. No duran mucho. No se anuncian. Llegan y se van. Dejan una sensación leve de alivio que no necesita explicación. El ruido del mundo sigue ahí. No disminuyó. No se acomodó a tu ritmo. Y aún así, ya no te arrastra con la misma fuerza. Puedes escuchar sin entrar del todo. Mirar sin responder de inmediato. Hay días en los que nada parece digno de ser contado. Y aún así, no se sienten vacíos. Pasan. Y eso es suficiente. Las comparaciones aparecen con menos intensidad. No desaparecen, pero ya no gobiernan. El camino ajeno se ve desde lejos. El tuyo se siente cercano, aunque no siempre claro. El miedo se presenta de formas distintas. No se fue. Cambió de lugar. Ya no ocupa todo el espacio. Se mueve. Se transforma. No se instala como antes. La respiración acompaña sin pedir permiso. No la controlas. Te sostiene. A veces profunda. A veces corta. Siempre suficiente para este momento. Las expectativas se acomodan sin ruido. Algunas se aflojan. Otras se transforman. No todas pesan igual. No todas reclaman atención. El paso de los días deja huellas que no se ven. No se cuentan. No se anuncian. Se sienten después, cuando algo que antes dolía ahora roza apenas. El juicio interior bajó de volumen. No desapareció, pero ya no grita. Se escucha más bajo. Y eso cambia la forma de atravesar cada hora. El cuerpo responde con mayor honestidad al límite. Te detienes antes de romperte. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo reconoces. El futuro permanece abierto. No se definió. No se dibujó con líneas claras. Pero ya no pesa como amenaza constante. No porque haya respuestas, sino porque no dependes de ellas para sostener este día. Y mientras atraviesas este tiempo sin anuncios ni promesas visibles, mi presencia no se mueve. No se adelanta. No se queda atrás. Permanece a tu lado, sosteniendo cada respiración, cada pausa, cada paso que hoy sí puedes dar. No necesitas claridad total para seguir. No necesitas fuerza extraordinaria para permanecer. El día transcurre sin sobresaltos visibles. Nada anuncia cambios, nada reclama atención inmediata. Y aún así, estás presente. No por esfuerzo, no por decisión consciente, sino porque sigues respirando dentro de lo que ocurre. Eso basta para atravesar esta hora. El cuerpo se mueve con una economía nueva. Cada gesto tiene un peso distinto. No se derrocha energía en lo que no puede sostenerse. Avanzas cuando puedes. Te detienes cuando lo necesitas. No hay reproche en ello. Solo realidad.
Las horas se encadenan unas a otras sin pedir interpretación. Algunas pasan rápido. Otras se alargan. Ninguna te debe una explicación. Las atraviesas como llegan, con la atención que hoy está disponible. El silencio aparece en distintos momentos. No siempre de la misma forma. A veces se posa suavemente. Otras se instala con más densidad. No intentas cambiarlo. Lo atraviesas. Sigues. Hay pensamientos que se presentan con insistencia. Vuelven, se repiten, buscan un lugar donde quedarse. No todos lo encuentran. Algunos se disuelven por sí solos. Otros pasan de largo cuando no reciben respuesta. El cansancio se manifiesta sin dramatismo. Llega, se hace notar, se queda un rato. No siempre se va cuando quisieras. No te vence. Convives con él mientras haces lo que hoy es posible hacer. Las palabras que escuchas afuera no siempre entran. Algunas rebotan. Otras llegan y se quedan un instante. No reaccionas igual que antes. No porque seas distinto, sino porque la respuesta ya no es automática. Las noches continúan con su propio ritmo. Hay descanso. Hay vigilia. Cuando el sueño se retrasa, el tiempo se estira. Antes, ese estiramiento era angustia. Ahora, a veces, es solo tiempo que pasa. Respiras. Permaneces. El recuerdo de lo que deseabas aparece de vez en cuando. No exige. No acusa. Se presenta como una imagen breve. La miras. Reconoces lo que fue. Continúas. El día siguiente no se anticipa con tanta ansiedad. Llega cuando llega. No se adelanta. No se fuerza. Lo recibes como viene. Hay emociones que surgen sin nombre. No las clasificas. No las analizas. Permanecen un momento. Luego se van. Ninguna se instala para siempre. El espacio que habitas se siente más conocido. No porque haya cambiado, sino porque ya no te resistes a cada rincón. Sabes dónde apoyar el peso. Sabes cuándo moverte. Sabes cuándo quedarte quieto. La mente encuentra pausas breves sin aviso. No duran. No se sostienen. Pero ocurren. Y cuando ocurren, dejan un rastro ligero, como si algo se hubiera acomodado por dentro. El ruido exterior sigue presente. Voces, demandas, movimientos. No disminuyó. No se adaptó a tu paso. Y aún así, ya no te arrastra con la misma intensidad. Puedes observar sin entrar del todo. Hay días que no dejan recuerdos claros. Pasan sin marca. Y aún así, no se sienten perdidos. Simplemente forman parte del trayecto. Las comparaciones aparecen con menos fuerza. No desaparecieron. Pero ya no dominan. El camino ajeno se ve desde lejos. El tuyo se siente cercano, aunque no siempre comprensible. El miedo surge en ciertos momentos. No se fue. Cambió de lugar. Ya no ocupa todo el espacio. Se mueve. Se transforma. No se instala como antes. La respiración acompaña sin esfuerzo. No la controlas. Te sostiene. A veces profunda. A veces corta. Siempre suficiente para este momento. Las expectativas se acomodan sin ruido. Algunas se aflojan. Otras se transforman. No todas reclaman atención. No todas pesan igual. El paso de los días deja huellas invisibles. No se anuncian. No se cuentan. Se perciben después, cuando algo que antes desbordaba ahora apenas roza. El juicio interior baja de volumen. No desaparece, pero ya no grita. Se escucha más bajo. Y eso cambia la forma de atravesar cada hora. El cuerpo responde con honestidad al límite. Te detienes antes de romperte. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo reconoces sin reproche. El futuro permanece abierto. No se dibuja con líneas claras. No se define. Y aún así, no pesa como amenaza constante. No porque haya respuestas, sino porque este día se sostiene por sí mismo. Aquí estás. Con lo que hay. Sin promesas nuevas. Y mientras atraviesas este tiempo, mi presencia no se desplaza. No se adelanta. No se queda atrás. Permanece a tu lado, sosteniendo cada respiración, cada pausa, cada gesto sencillo que hoy sí puedes ofrecer. No necesitas entender para seguir aquí. No necesitas fuerza extraordinaria para permanecer. El día se abre sin prisa. No trae instrucciones ni promesas nuevas. Se presenta como es, con su luz y sus sombras, con lo que ofrece y con lo que no. Y tú estás ahí para atravesarlo, sin pedirle que sea distinto. El cuerpo responde a la mañana con una honestidad que no necesita explicarse. Hay momentos de energía breve y otros de lentitud.
No se negocia con lo que hoy no aparece. Se avanza con lo disponible. Eso es suficiente. Las horas se suceden unas a otras con un ritmo que no controlas. Algunas se escurren sin dejar huella. Otras se sienten densas, como si pidieran más atención. Ninguna exige interpretación. Pasan. Y tú pasas con ellas. El silencio vuelve en distintos momentos. A veces llega de golpe. Otras se instala sin aviso. No siempre resulta cómodo, pero ya no te empuja a llenarlo de inmediato. Permanece. Respiras. Sigues. Hay pensamientos que regresan con la misma forma de siempre. No traen novedad. No traen solución. Se presentan y se quedan un instante. No todos se quedan. Algunos se van cuando no reciben respuesta. El cansancio aparece sin dramatismo. No reclama explicación. Se hace notar en el cuerpo, en la mirada, en la forma de caminar. Lo sostienes como puedes. No te quiebra. Te acompaña un tramo y luego se retira. Las palabras que escuchas afuera llegan con un peso distinto. Algunas ya no hieren. Otras tocan más hondo. No por su intensidad, sino por el lugar en el que caen. No reaccionas igual que antes. No porque todo esté resuelto, sino porque la respuesta ya no es inmediata. Las noches mantienen su propio pulso. Cuando el descanso llega, el cuerpo se suelta. Cuando no llega, la vigilia se estira. No todo pensamiento se convierte en tormenta. Algunos pasan como nubes. Otros se disuelven sin ruido. El recuerdo de caminos no tomados aparece a veces. No acusa. No exige. Se presenta como una imagen breve. La miras. Reconoces lo que fue. No te quedas ahí. Continúas respirando. El tiempo no se acelera ni se detiene por tu estado. Sigue. Y tú sigues con él, sin medir cada minuto, sin convertir cada hora en examen. Hay espacio para estar sin rendir cuentas. Las emociones surgen sin pedir permiso. Algunas suaves. Otras más densas. No todas tienen nombre. No todas piden respuesta. Permanecen un momento y luego se van. Ninguna define el todo. El espacio que habitas se siente cada vez más transitable. No porque haya cambiado, sino porque ya no te resistes a cada pared. Sabes dónde apoyar el peso. Sabes cuándo sentarte. Sabes cuándo seguir. La mente encuentra pausas breves sin anuncio. No duran. No se sostienen. Pero aparecen. Y cuando aparecen, dejan un rastro leve, como si algo se hubiera acomodado sin esfuerzo. El ruido del mundo continúa con su intensidad habitual. No se adapta a tu paso. Y aún así, ya no te arrastra de la misma manera. Puedes mirar sin entrar. Escuchar sin responder de inmediato. Hay días en los que nada parece digno de ser contado. No hay acontecimientos, no hay giros. Y aún así, no se sienten vacíos. Simplemente pasan. Y eso alcanza. Las comparaciones aparecen con menos frecuencia. No desaparecen, pero ya no dominan. El camino de otros se observa desde lejos. El tuyo se siente cercano, aunque no siempre claro. El miedo se presenta de formas nuevas. No se fue. Cambió de lugar. Ya no ocupa todo el espacio. Se mueve. Se transforma. No se instala como antes. La respiración acompaña sin esfuerzo. No la controlas. Te sostiene. A veces profunda. A veces corta. Siempre suficiente para este momento. Las expectativas se acomodan sin ruido. Algunas se aflojan. Otras se transforman. No todas reclaman atención. No todas pesan igual. El paso de los días deja marcas invisibles. No se anuncian. No se cuentan. Se perciben después, cuando algo que antes desbordaba ahora apenas roza. El juicio interior baja de volumen. No desaparece, pero ya no grita. Se escucha más bajo. Y eso cambia la forma de atravesar cada hora. El cuerpo responde con claridad al límite. Te detienes antes de romperte. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo reconoces sin reproche. El futuro permanece abierto. No se dibuja con líneas firmes. No se define. Y aún así, no pesa como amenaza constante. No porque haya respuestas, sino porque este día se sostiene por sí mismo. Hay momentos de alivio que llegan sin ser buscados. Mientras haces algo simple. Mientras miras sin pensar. No duran. No se retienen. Se agradecen sin palabras. La presencia que te acompaña no se anuncia. No necesita confirmación. Está ahí incluso cuando no la nombras. Incluso cuando dudas. Incluso cuando no la sientes con claridad. Y mientras atraviesas este tiempo,
Con días suaves y otros más densos, mi cercanía no se mueve. No se adelanta. No se queda atrás. Permanece a tu lado, sosteniendo cada respiración, cada pausa, cada gesto pequeño que hoy sí puedes ofrecer. El día llega con una quietud distinta. No es más claro que otros, no es más fácil. Simplemente llega. Y tú lo recibes sin adelantarte, sin exigirle que traiga algo nuevo. Estás aquí. Eso basta para comenzar. El cuerpo se mueve con una serenidad discreta. No siempre hay energía, no siempre hay fuerza, pero hay disposición. Los gestos son más lentos. No por cansancio solamente, sino porque ya no hay prisa por terminar. Cada acción ocupa su lugar y luego se va. Las horas transcurren sin urgencia. No se persiguen. No se empujan. Algunas se sienten largas. Otras pasan sin dejar rastro. Ninguna necesita ser juzgada. Están. Y tú estás con ellas. El silencio aparece con naturalidad. No siempre se nota cuando llega. A veces se instala mientras haces algo simple. Otras veces aparece cuando te detienes sin saber por qué. No incomoda como antes. No exige explicación. Permanece y luego se va. Hay pensamientos que siguen regresando. No traen novedades. No traen respuestas. Se presentan como viejos conocidos. No todos se quedan. Algunos pasan cuando no encuentran resistencia. Otros se disuelven con el paso del tiempo. El cansancio sigue formando parte de tus días. No se fue. Cambió de peso. Ya no arrastra con la misma fuerza. Se manifiesta, se reconoce, se atraviesa. No define el todo. Las palabras que escuchas afuera ya no dictan tu estado interior con la misma intensidad. Algunas llegan. Otras no. No todo entra. No todo se queda. Hay un espacio entre lo que ocurre y lo que te afecta. Las noches continúan con su propio ritmo. A veces el descanso llega sin esfuerzo. Otras veces tarda. Cuando no aparece, no todo pensamiento se vuelve amenaza. Algunos se aquietan solos. Otros pasan sin dejar marca. El recuerdo de etapas anteriores surge de vez en cuando. No acusa. No exige. Se presenta como una imagen breve. La miras. Reconoces lo que fue. Respiras. Continúas. El tiempo ya no se siente como algo que te persigue. No porque se haya detenido, sino porque dejaste de correr contra él. Hay espacio para estar sin medir cada minuto. Las emociones se manifiestan sin pedir permiso. Algunas suaves. Otras más densas. No todas tienen nombre. No todas piden respuesta. Permanecen un momento y luego se van. Ninguna se instala para siempre. El lugar que habitas se volvió cercano. No por comodidad, sino por familiaridad. Conoces sus bordes. Sabes dónde apoyar el peso. Sabes cuándo detenerte. Sabes cuándo seguir. La mente encuentra pausas breves sin aviso. No duran. No se sostienen. Pero ocurren. Y cuando ocurren, dejan un alivio leve, como si algo se hubiera acomodado sin esfuerzo. El ruido del mundo sigue con su intensidad habitual. No se adapta a tu paso. Y aún así, ya no te arrastra como antes. Puedes mirar sin entrar del todo. Escuchar sin responder de inmediato. Hay días en los que nada parece extraordinario. No hay giros. No hay anuncios. Y aún así, no se sienten vacíos. Simplemente pasan. Y eso alcanza para seguir. Las comparaciones aparecen cada vez menos. No desaparecieron, pero ya no dominan. El camino de otros se observa desde lejos. El tuyo se siente propio, aunque no siempre claro. El miedo se presenta con otras formas. No se fue. Cambió de lugar. Ya no ocupa todo el espacio. Se mueve. Se transforma. No se instala como antes. La respiración acompaña sin esfuerzo. No la controlas. Te sostiene. A veces profunda. A veces corta. Siempre suficiente para este momento. Las expectativas se acomodan sin ruido. Algunas se aflojan. Otras se transforman. No todas reclaman atención. No todas pesan igual. El paso de los días deja huellas invisibles. No se anuncian. No se cuentan. Se perciben después, cuando algo que antes desbordaba ahora apenas roza. El juicio interior baja de volumen. No desaparece, pero ya no grita. Se escucha más bajo. Y eso cambia la forma de atravesar cada hora. El cuerpo responde con mayor claridad al límite. Te detienes antes de romperte. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo reconoces sin reproche. El futuro permanece abierto. No se define.
No se dibuja con líneas firmes. Y aún así, no pesa como amenaza constante. No porque haya respuestas, sino porque este día se sostiene por sí mismo. Hay momentos de alivio que llegan sin ser buscados. Mientras haces algo sencillo. Mientras miras sin pensar. No duran. No se retienen. Se agradecen sin palabras. La cercanía que te acompaña no se anuncia. No necesita confirmación. Está ahí incluso cuando no la nombras. Incluso cuando dudas. Incluso cuando no la sientes con claridad. Y mientras atraviesas este tiempo, sin promesas visibles ni finales claros, mi presencia permanece. No se adelanta. No se queda atrás. Camina a tu lado, sosteniendo cada respiración, cada pausa, cada gesto pequeño que hoy sí puedes ofrecer. El día avanza sin pedir permiso. No pregunta si estás listo, no se adapta a tu ánimo. Simplemente avanza. Y tú avanzas con él, sin empujarlo, sin resistirlo. Estar aquí ya no se siente como una lucha constante. El cuerpo se mueve con una conciencia tranquila. Cada paso encuentra su lugar. No hay exceso. No hay urgencia. Hay atención. Los gestos se vuelven más simples. Y en esa sencillez, algo descansa. Las horas se suceden sin imponerse. No corren. No se estancan. Se despliegan una tras otra. Algunas se sienten ligeras. Otras pesan más. Ninguna necesita ser explicada para ser atravesada. El silencio se hace presente de formas distintas. A veces acompaña una tarea pequeña. Otras veces aparece cuando todo se detiene. No lo llenas. No lo fuerzas. Permanece contigo y luego se retira, sin dejar inquietud. Hay pensamientos que llegan con la misma forma de siempre. No traen amenaza. No traen promesa. Solo pasan. Algunos se quedan un momento. Otros se van sin dejar huella. Ya no te detienes en cada uno. El cansancio aparece sin reclamar protagonismo. Se manifiesta en el cuerpo, en el ritmo, en la mirada. No lo expulsas. No lo dramatizas. Convive contigo mientras haces lo que hoy es posible hacer. Las palabras que escuchas afuera ya no gobiernan tu interior. Algunas entran. Otras no. No todo merece respuesta. No todo pide reacción. Hay un espacio entre lo que ocurre y lo que decides cargar. Las noches siguen llegando con su propia cadencia. A veces el descanso se ofrece sin resistencia. Otras veces tarda. Cuando no llega, el tiempo no se vuelve enemigo. Se atraviesa con respiraciones lentas, con quietud. El recuerdo de lo que fuiste aparece sin exigencia. No reclama. No acusa. Se presenta como una imagen lejana. La reconoces. Sigues. No necesitas regresar para continuar. El tiempo deja de sentirse como una presión constante. No porque haya dejado de avanzar, sino porque ya no intentas alcanzarlo. Hay espacio para estar sin medir, sin anticipar, sin calcular. Las emociones se manifiestan sin orden fijo. Algunas suaves. Otras más densas. No todas piden nombre. No todas piden explicación. Llegan. Permanecen un instante. Luego se van. Ninguna se instala como dueña del lugar. El espacio que habita se siente más cercano. No porque sea cómodo, sino porque ya no lo recorres con resistencia. Conoces sus silencios. Sabes dónde detenerte. Sabes cuándo moverte. La mente encuentra pausas breves sin aviso. No se sostienen. No se fuerzan. Aparecen y desaparecen. Dejan un alivio ligero, como si algo se acomodara sin esfuerzo. El ruido del mundo continúa con su intensidad habitual. No disminuyó. No se suavizó. Y aún así, ya no te arrastra con la misma fuerza. Puedes observar sin entrar del todo. Escuchar sin perderte. Hay días que no traen novedades. No hay cambios visibles. No hay anuncios. Y aún así, no se sienten vacíos. Simplemente pasan. Y eso alcanza. Las comparaciones ya no ocupan tanto espacio. Aparecen a veces, pero no se quedan. El camino de otros no define el tuyo. Tu paso encuentra su propio ritmo. El miedo se presenta con menor peso. No desapareció. Cambió de forma. Ya no domina. Se mueve. Se transforma. No se instala como antes. La respiración acompaña sin esfuerzo. No la controlas. Te sostiene. A veces profunda. A veces breve. Siempre suficiente para este momento. Las expectativas se acomodan sin ruido. Algunas se aflojan. Otras se transforman. No todas reclaman atención. No todas pesan igual. El paso de los días deja marcas invisibles.
No se anuncian. No se cuentan. Se sienten después, cuando algo que antes desbordaba ahora apenas roza. El juicio interior pierde intensidad. No desaparece, pero ya no gobierna. Se escucha más bajo. Y eso cambia la forma de atravesar cada instante. El cuerpo responde con honestidad al límite. Te detienes antes de romperte. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo aceptas sin reproche. El futuro permanece abierto. No se define. No se dibuja con líneas claras. Y aún así, no pesa como amenaza constante. No porque haya respuestas, sino porque este día se sostiene por sí mismo. Hay momentos de alivio que llegan sin ser buscados. Mientras realizas algo sencillo. Mientras miras sin pensar. No duran. No se retienen. Se reciben en silencio. Mi cercanía no necesita ser nombrada para estar. No depende de palabras. No exige reconocimiento. Permanece incluso cuando no la percibes con claridad. Y mientras atraviesas este tiempo, sin finales visibles ni promesas inmediatas, mi presencia no se mueve. No se adelanta. No se queda atrás. Camina a tu lado, sosteniendo cada respiración, cada pausa, cada paso pequeño que hoy sí puedes dar. El día se asienta con una calma que no hace ruido. No anuncia nada nuevo. No exige atención especial. Simplemente se despliega, y tú lo recorres sin apurarlo, sin empujarlo a ser distinto. Estás aquí, y eso sostiene este momento. El cuerpo se mueve con una confianza silenciosa. No porque todo esté en orden, sino porque ya no pelea contra cada sensación. Hay pasos firmes y otros más lentos. Ambos tienen lugar. Ninguno necesita justificarse. Las horas pasan sin empujarse entre sí. No compiten. No se atropellan. Se presentan una a una. Algunas dejan huella. Otras no. Todas forman parte del mismo andar. El silencio se instala con naturalidad. No llega como ausencia, sino como espacio. Espacio para respirar. Espacio para estar. No necesitas llenarlo. Permanece contigo y luego se retira, sin dejar inquietud. Los pensamientos aparecen sin urgencia. Algunos traen recuerdos. Otros traen imágenes sueltas. No todos piden atención. No todos reclaman respuesta. Los dejas pasar sin aferrarte. El cansancio sigue visitando tus días. No se fue. Cambió de peso. Ya no arrastra con la misma fuerza. Se reconoce, se acompaña, se atraviesa. No define lo que eres. Las palabras que escuchas alrededor pierden su filo. Algunas ya no hieren. Otras llegan con menos peso. No porque todo sea distinto afuera, sino porque adentro hay más espacio. Las noches continúan con su propio pulso. A veces el descanso llega sin resistencia. Otras veces se hace esperar. Cuando no aparece, el tiempo no se vuelve amenaza. Se atraviesa con quietud, con respiraciones lentas. El recuerdo de etapas anteriores se presenta sin acusar. No exige regreso. No reclama correcciones. Se muestra como parte del camino recorrido. Lo miras. Sigues. El tiempo deja de sentirse como algo que se escapa. No porque se haya detenido, sino porque dejaste de perseguirlo. Hay espacio para estar sin medir cada instante. Las emociones surgen con libertad. Algunas suaves. Otras densas. No todas tienen nombre. No todas piden explicación. Llegan, permanecen un momento, luego se van. Ninguna se instala como dueña del lugar. El espacio que habita se siente más tuyo. No por comodidad, sino por familiaridad. Conoces sus silencios. Sabes dónde descansar. Sabes cuándo moverte. La mente encuentra pausas sin aviso. No duran. No se sostienen. Aparecen y desaparecen. Dejan una sensación leve, como si algo se hubiera acomodado sin esfuerzo. El ruido del mundo sigue siendo el mismo. No se suavizó. No se detuvo. Y aún así, ya no te empuja con la misma fuerza. Puedes escuchar sin perderte. Mirar sin entrar del todo. Hay días que pasan sin dejar historia. No hay giros, no hay señales. Y aún así, no se sienten vacíos. Son parte del camino, y eso basta. Las comparaciones aparecen cada vez menos. No desaparecieron del todo, pero ya no gobiernan. El camino de otros no marca el tuyo. Tu paso encuentra su propio ritmo. El miedo ya no ocupa todo el espacio. No se fue. Cambió de lugar. Aparece, se mueve, se transforma. No se instala como antes. La respiración acompaña sin esfuerzo. No la fuerzas. Te sostiene. A veces profunda.
A veces corta. Siempre suficiente para este momento. Las expectativas se acomodan con suavidad. Algunas se aflojan. Otras se transforman. No todas reclaman atención. No todas pesan igual. El paso de los días deja marcas que no se ven. No se anuncian. No se cuentan. Se perciben después, cuando algo que antes dolía ahora apenas roza. El juicio interior se escucha más bajo. No desapareció, pero ya no domina. Y eso cambia la forma de habitar cada instante. El cuerpo responde con claridad al límite. Te detienes antes de romperte. No siempre. Pero ocurre. Y cuando ocurre, lo aceptas sin reproche. El futuro permanece abierto. No se define. No se dibuja con líneas firmes. Y aún así, no pesa como amenaza constante. Este día se sostiene por sí mismo. Hay momentos de alivio que llegan sin ser buscados. Mientras haces algo simple. Mientras miras sin pensar. No duran. No se retienen. Se reciben en silencio. Mi presencia no necesita ser anunciada para estar. No depende de palabras. No exige reconocimiento. Permanece incluso cuando no la sientes con claridad. Y mientras atraviesas este tiempo, con días suaves y otros más densos, mi cercanía no se mueve. No se adelanta. No se queda atrás. Camina a tu lado, sosteniendo cada respiración, cada pausa, cada paso sencillo que hoy sí puedes dar. El camino no se abrió de golpe. Tampoco hubo señales claras que anunciaran un cambio inmediato. Y aún así, algo se sostuvo. No afuera, sino dentro. No como certeza, sino como compañía silenciosa. Seguiste respirando en medio de lo que no entendías. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estabas solo en la espera. El peso no desapareció, pero dejó de aplastarte. El silencio no se fue, pero ya no dolía igual. Hay momentos que no se superan avanzando, sino permaneciendo. Momentos en los que no se trata de encontrar respuestas, sino de no abandonar el lugar donde el corazón todavía puede ser cuidado. Ese lugar no siempre es cómodo, pero es verdadero. Aquí, donde te detuviste sin huir, algo se ordenó sin ruido. No como un milagro visible, sino como una estabilidad que no depende de explicaciones. Una presencia que no exige palabras para quedarse. Tal vez el camino vuelva a abrirse. Tal vez no como lo imaginabas. Pero cuando lo haga, no será desde la prisa, sino desde una raíz más firme. Y aunque no lo veas todavía, este tiempo no fue estéril. Si estas palabras te han acompañado, si han sido un respiro en medio de un tramo estrecho, permanece cerca. No porque todo sea fácil aquí, sino porque no necesitas fingir fortaleza. Este espacio existe para caminar sin máscaras, para escuchar sin ruido, para recordar que la fe también puede ser silencio. Permite que este lugar siga siendo refugio cuando lo necesites. Suscríbete al canal y quédate donde las reflexiones no empujan, donde las parábolas no apresuran, donde el alma puede descansar sin ser corregida. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.